Buenas tardes, compañeros. El día de hoy el grupo 1 expondrá psicopedagogía. Psicopedagogía, aprendizaje significativo, estilos de aprendizaje y feedback eficaz. El grupo está conformado por Antonio García Garro, Bexy Enríquez Quirós, Carolyn Solano Mora y Kaylin Smith Centeno. El docente es Ademar Segura Bonilla. A continuación, hablaremos de la psicopedagogía, en donde se podrán notar las áreas evaluadas en un diagnóstico psicopedagogo, las cuales se distribuyen en 4 áreas importantes. Además, se explicarán cuáles son las funciones correspondientes de los psicopedagogos y su importancia, así como también objetivos principales de la psicopedagogía, la cual se distribuyen en 9 objetivos. Asimismo, se expondrán las funciones de esta. ¿Qué es la psicopedagogía? Se puede definir como una disciplina, la cual se encarga de estudiar los comportamientos que tienen las diferentes personas. Esto a través de diferentes métodos de estudio realizados con el único fin de poder mejorar el desarrollo y progreso de las distintas actividades realizadas por las personas día con día. La Real Academia Española define la psicopedagogía como la rama de la psicología que se encarga de los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Su objetivo principal y misión principal son los estudiantes y su entorno, ya que es en esta área donde ellos se desarrollan, adquieren nuevos conocimientos y exploran, y es un ámbito fundamental para obtener el éxito en el proceso, así como también tener un desarrollo satisfactorio del individuo en el ámbito didáctico. Su enfoque principal es la mejora del sistema educativo, aportándole diferentes ajustes en los métodos didácticos. Estos procedimientos tienden a dirigir el aprendizaje hacia un objetivo, así como también en los pedagógicos, los cuales intervienen en el desarrollo de la educación. La psicopedagogía se originó a partir de la segunda mitad del siglo XX, específicamente en la década de 1950 en Buenos Aires, Argentina. Su origen se dio por influencia de varias disciplinas, de las cuales se toma ciertos elementos, esto con el único objetivo y finalidad de poder atender las necesidades y demandas sociales surgidas en el ámbito escolar. Esta ciencia, como se mencionó anteriormente, surgió a partir de la unión de dos grandes prácticas disciplinarias, las cuales fueron la psicología y la pedagogía. Conforme el tiempo fue avanzando, ya no solo se basó en el empleo de estas dos disciplinas, sino que también se fundamentó en todas aquellas ciencias que estudian a los seres humanos y a la sociedad, tanto de una forma directa como indirecta, logrando con esto extender nuevos saberes en relación con la persona y su aprendizaje. El primer alegato del discurso sobre la psicopedagogía contemporánea se produce como una consecuencia de aquellos procesos que se dieron durante el siglo XIX y como consecuencia de esto se dio la creación de una nueva psicología. Esta, según los postulantes epistemológicos de la época, recibió el calificativo de científica. Los acontecimientos que fueron vitales para el desarrollo de este proceso fueron, en primer lugar, la generalización de las corrientes del biologismo implicadas en la creación de nuevos instrumentos teóricos y materiales, y en segundo lugar, la doctrina del positivismo cotidiano, que vino a constituirse en el fundamento teórico tanto de materialistas como de evolucionistas. Antecedentes de la psicopedagogía en Costa Rica. En el año 1939 surgió en Costa Rica la educación especial, esto con la apertura de la escuela Fernando Centeno Bell. Esta era la encargada de prestar servicios de atención individual a niños diagnosticados con retardo mental. En el año 1974 se crearon las aulas diferenciadas, llamadas tiempo después aulas integrales. En el año 1975 aparecieron los servicios que brindaban terapia del lenguaje. En 1977 surgieron los servicios que brindarían atención a los problemas de aprendizaje. En 1983, aquellos problemas en trastornos emocionales y de conducta. Y en este mismo periodo se abren los programas de prevocacional en colegios técnicos. Estos nuevos servicios de educación surgieron de los cambios en la legislación,
La educación especial se desarrolló como un método muy semejante al sistema regular, en donde se dividía a la población estudiantil en dos grupos, lo cual se llegó a convertir en un problema entre lo que se consideraba una normalidad y normalidad. Pero, ¿quién o qué respondía a las incógnitas planteadas sobre cómo saber el grado de retardo mental que superar las posibilidades de un buen educador ordinario puede atender? ¿O cuáles son esos trastornos emocionales que logran justificar toda una estructura especializada para atenderlos? Es así como poco a poco la educación especial brindada se fue transformando en el escenario educativo para las diferentes intervenciones psicológicas. Estas intervenciones demandaron el contar con una mayor especialización, formación y un mayor número de las profesionales para poder atender a estos servicios y estudiantes. A finales del siglo XIX se da una gran preocupación por la infancia, como nunca antes se había vivido. Esta se basaba en la preocupación social por la salud, la integridad y la educación de la niñez. Esta preocupación dio paso a una gran cantidad de estudios sobre el niño, los cuales estuvieron por fijar la ciencia llamada paidología. En esta se organizaron alrededor del movimiento llamado Child Study, el cual significa estudio infantil. En este estudio, la nueva psicología veía un lugar perfecto en el cual experimentar y comprobar resultados de los nuevos hallazgos científicos. El término de psicopedagogía es relativamente reciente, ya que se empleó por primera vez en 1908 en un ensayo publicado en París asociado a las técnicas psicométricas, destinadas a la clasificación de los escolares. Esto quiere decir que a la fecha han pasado 113 años desde que se empleó por primera vez este término de la psicopedagogía. Áreas evaluadas en un diagnóstico psicopedagogo. Área socioafectiva. Esta área propicia los mecanismos que garantizan la adaptación del niño en su medio social, estimulando actitudes positivas hacia la solución de problemas, el desarrollo biopsicosocial armónico del niño, sus sentimientos y valores que favorecen la resiliencia social. El área socioafectiva apunta hacia la construcción y expresión de los sentimientos y emociones de los estudiantes. Mediante su estimulación se incluyen experiencias afectivas que le permiten a los menores la sensación de sentirse querido y seguro, capaz de relacionarse con otros niños y familiarizarse con normas y reglas de la sociedad. El área cognitiva. El área cognitiva del niño involucra el proceso por el medio del cual el niño va adquiriendo conocimiento acerca de sí mismo, de los demás y del mundo en que vive. Incluye también el estilo que tiene para aprender y para pensar a interpretar las cosas. Este proceso de conocimiento se lleva a cabo mediante la percepción, donde el organismo utiliza los sentidos para extraer y recibir información del medio. Área de lectura y escritura. La intervención en el proceso lector debe corregir los componentes o habilidades deficitarias desde una perspectiva cognitiva. La intervención se centrará en el análisis del lenguaje para que el niño entienda la relación que existe entre las letras y lo que ellas representan. Por ello, una vez que se ha evaluado la lectura y se han detectado los problemas específicos, el programa de tratamiento se centrará en recuperar los mecanismos defectuosos del proceso lector. Área de cálculo. Es muy común encontrar en nuestras aulas niños que presentan dificultades en el cálculo. Es necesario hacer una revisión detallada para encontrar los explicadores y brindar las herramientas necesarias para afrontarlas. Al pensar en las implicaciones del diagnóstico del aprendizaje del cálculo, se habrá de tener en cuenta los factores vinculados a las dificultades de aprendizaje. Sin embargo, el cálculo es ante todo un conjunto sistemático y jerarquizado de conocimientos y destrezas especiales que le dan su carácter peculiar como disciplina.
El problema básico del diagnóstico en cálculo consiste en descubrir las deficiencias de aprendizaje en cualquiera de los números aspectos relacionados entre sí que determinan la estructura de la materia. La lógica de esta estructura exige que las operaciones básicas sean enseñadas en un orden fijo, puesto que el aprendizaje de las divisiones, por ejemplo, se apoya en el dominio previo de las más simples, la suma, la resta, multiplicación. Explicado de esta forma, las fallas en la división podrían estar explicadas en las deficiencias de otra operación básica. El maestro encontrará casos de simple nivelación, incapacidad específica o compleja. Añádase a esta categoría una serie de deficiencias menores en alumnos totalmente regulares que deberían ser corregidas en el año escolar. Es importante la práctica constante, es esencial la revisión continua de los conocimientos y destrezas. Según Bonilla, entre las funciones de los psicopedagogos se encuentran el potenciar y rehabilitar a niños, jóvenes y adultos con problemas de aprendizaje por medio de la entrega de conocimientos de forma llamativa, para así poder motivar su aprendizaje mientras se busca enseñarle métodos de estudio que facilitan su entendimiento, así como también identificar aquellos problemas de aprendizaje por diferentes motivos. Prevenir dificultades del aprendizaje a partir del desarrollo de capacidades cognitivas, emocionales y sociales, y el diagnosticar problemas o situaciones, así como buscar el tratamiento indicado y en caso de ser necesario derivar a otros profesionales como por ejemplo psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras o neurólogos, dependiendo de la situación y gravedad que se presente. Entre las teorías del aprendizaje se encuentran el aprendizaje significativo, el cual se define como aquel que permite construir su propio aprendizaje. Los alumnos son los responsables de su propio aprendizaje, con lo que juegan un papel activo y participativo. El aprendizaje significativo se da entonces cuando una nueva información conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva. Esto implica que las nuevas ideas o conceptos pueden ser aprendidos de forma significativa. Entre sus ventajas se encuentran aportar más calidad al sistema educativo, incrementa los resultados académicos, es una herramienta ideal para aprender a trabajar en equipo, acaba creando alumnos participativos y democráticos y el maestro enseña a aprender a los alumnos. La siguiente es la teoría conductista, la cual se centra en la conducta observable y su objetivo es poder conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el modelo de conseguirla. La teoría conductista postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo de estímulo-respuesta. En el conductismo, el profesor es el encargado del proceso de aprendizaje. La siguiente es la teoría del procesamiento de la información, la cual es un conjunto de modelos psicológicos que conciben al ser humano como un procesador activo de los estímulos y que obtiene de su entorno. Esta teoría explica que el cerebro del ser humano funciona como un ordenador de computador, ya que el cerebro funciona como un hardware de funciones cognitivas. Esta empieza con la recepción de estímulos a través de los sentidos. Y por último, pero no menos importante, se encuentra la teoría de Brunner sobre el aprendizaje, la cual comprende que para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado es idóneo fomentar la participación de los aprendices y no centrarse únicamente en la figura del profesor. La teoría de Brunner se propone que los profesores promuevan la participación activa de los alumnos en su aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de un método de descubrimiento guiado, es decir, interpretando al profesor como un guía que ofrece ayuda a sus alumnos en su descubrimiento, de modo que construyen por sí mismos su propio aprendizaje. La teoría del aprendizaje de Piaget, Zuluaga 2020, explica que la teoría de Piaget, la cual también es conocida como la teoría del desarrollo cognitivo, se basa en que los procesos de conocimiento en los niños deben de ser desarrollados de una diferente manera, ya que los niños tienen una forma diferente de ver el mundo. Piaget llegó a la conclusión de que el proceso de conocimiento no es lineal, sino que se encuentra dividido en distintas fases, que denominó periodos de desarrollo cognitivo. Esta teoría se divide en 4 etapas. La primera es la etapa sensomotora. Esta es la que se considera en niños que no superan los 2 años.
La forma de aprender y conocer cosas nuevas para niños en esta edad es simplemente a través de manipular objetos y de tener diferentes tipos de experiencias con sus sentidos. La etapa considerada el nacimiento del niño hasta el momento en el que pueden entender un poco mejor lo que les decimos y lo que tienen a su alrededor. La segunda es la etapa preoperacional, la cual incluye a niños desde los 2 a los 7 años. Destaca que los niños no suelen compartir sus juguetes, lo que se describe como algo normal. La mayoría del tiempo se concentran en una sola actividad y desarrollan el egocentrismo. La número 3 es la etapa de operaciones concretas. Esa comprende a los niños desde los 7 a los 11 años de edad. Desarrollan un pensamiento más lógico, ya que en esa etapa el niño deja un poco de lado el egocentrismo y comienza a sentir lo que otros sentimos. Piensan un poco más en el punto de vista de otras personas y tienden mayor facilidad para entender lo que otros pueden sentir o pensar. Y la última etapa de esa teoría es la etapa de operaciones formales, la cual se da a partir de los 11 años en adelante. En este momento, los niños ya serán mucho más lógicos y entenderán mejor los problemas y situaciones del día a día. Incluso Piaget decía que en esa etapa los niños ya pueden pensar científicamente sobre soluciones a problemas del mundo. A continuación, se definen las teorías de inteligencia múltiple, las cuales explican que cada persona posee un tipo de inteligencia diferente. Estas se dividen en 8 tipos de inteligencia múltiple, las cuales son las siguientes. Inteligencia lingüística. Esta se basa en el dominio del lenguaje y la capacidad de comunicarse con diferentes personas de diferentes culturas. Los profesionales en los cuales se destaca este tipo de inteligencia podrían ser políticos, escritores, poetas, periodistas, entre otros. La siguiente es la inteligencia lógica matemática, la cual se vincula a la resolución y comprensión de problemas matemáticos. También se encuentra la inteligencia espacial, la cual también es conocida como inteligencia visual espacial. Es la habilidad que nos permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas. La siguiente es la inteligencia musical. Algunas zonas del cerebro ejecutan funciones vinculadas con la interpretación y composición de música. Como cualquier otro tipo de inteligencia, esta puede entrenarse y perfeccionarse. Entre estas también se encuentra la inteligencia corporal y sinestésica. Las habilidades corporales y motrices que se requieren para manejar herramientas o para expresar ciertas emociones representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia. La inteligencia intrapersonal se refiere a aquella inteligencia que nos faculta para comprender y controlar el ámbito interno de uno mismo, en lo que se refiere a la regulación de emociones y del foco atencional. La siguiente es la inteligencia interpersonal, la cual nos faculta para poder advertir cosas de otras personas más allá de lo que nuestros sentidos logran captar. Se trata de una inteligencia que permite interpretar las palabras o gestos o los adjetivos y metas de cada discurso. Y por último, se encuentra la inteligencia naturalista, la cual permite detectar, diferenciar y categorizar los aspectos vinculados al entorno, como por ejemplo, las especies animales y vegetales o los fenómenos relacionados con el clima, la geografía y los fenómenos de la naturaleza. Ahora hablaremos sobre el feedback. El feedback es cualquier tipo de información que permita tener una perspectiva de ciertas labores o actividades típicas de un proceso. Existen diferentes tipos. Hablaremos sobre el implícito, que es aquel que materializa a través de señales no verbales como tonos de voz, gestos, expresiones. Suele ser incompleto. Explícito es el que utiliza mensajes claros, directos y que resuelve en sí lo mismo que pretende expresar en relación a una situación o circunstancia. General, se trata de aquella retroalimentación que evalúa o califica un proceso sin detallar los elementos que hacen parte de él. Concreto, este tipo de feedback señala actividades o detalles específicos que hacen parte de procesos más amplios. Positivo, es el que evalúa acertadamente el comportamiento de un empleado o una parte específica de algún proceso. Negativo, se trata de aquel feedback que se centra en un aspecto a mejorar tanto si es nivel personal, grupal o estructural. El feedback debe ser específico. Los comentarios tienen que ser concretos y relacionarse con un objetivo de rendimiento específico. Oportuno. Los destinatarios deben recibir la retroalimentación tan cerca del evento como sea posible.
Adecuado. La retroalimentación debe ser presentada de una manera positiva, con tacto y no de modo amenazante. Centrarse en el comportamiento, no en la personalidad. Siempre se debe proporcionar información que se base en el comportamiento, no en la personalidad o características de la persona, a menos que sea absolutamente necesario. Proactivo, no retrasar o evitar proporcionar la retroalimentación oportuna. Siempre es mejor identificar los problemas y proporcionar información antes de que se conviertan en insolubles o que tengan un gran impacto en la persona, escuela u organización. Darlo usando el lenguaje descriptivo. Al describir cómo afecta el rendimiento de la persona su comportamiento, ayudará a facilitar la comprensión. Además, centrar la discusión sobre el comportamiento en el lugar de características personales. No utilizar un lenguaje sentencioso. Evitar el lenguaje sentencioso disminuirá la posibilidad de que la persona se sitúe a la defensiva. También aumentará la probabilidad de que la información se reciba como adjetiva y basada en hechos o conductas observables. Sobre la base de información precisa y creíble. La respuesta debe basarse en información precisa. Nunca uses rumores como ejemplos. Recurrente. La retroalimentación debe ser recurrente. Ofrecer guía. La información dada a la persona debe utilizarse para confirmar y corregir su desempeño. Un simple buen trabajo no es suficiente. Debe ser específico y guiar a la persona con la dirección deseada. Se puede concluir que la psicopedagogía ha brindado un gran avance respecto al desarrollo de los niños, jóvenes y adultos, especialmente a la población infantil, ya que brinda información sobre su proceso de desarrollo y se puede buscar soluciones para tratar problemas futuros, permitiendo que se reduzca el nivel de complicaciones y el niño o la niña tenga una vida más estable. También se deja en claro la importancia del conocimiento del aprendizaje significativo para proceder a impartir un tema. Este es de gran utilidad en la parte educativa, ya que brinda al educando a nivel de conocimiento que tiene el estudiante respecto a alguna área, permitiendo que éste tenga la idea y lo pueda guiar en el proceso de enseñanza. Instrucciones para actividad. Nuestro grupo creó un juego en la plataforma Kahoot, lo cual se requiere ingresar el link que le compartiremos, ingresar el código que les brindaremos e ingresar su nombre. Deben marcar la casilla que ustedes crean la respuesta correcta después de que el encargado de la actividad lea en voz alta la pregunta.